Ya, Jorge. Ahora sí, primero que todo, buenos días a todos. Espero, cierto, se encuentren bien. Nosotros lo que hemos estado trabajando tiene que ver con áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Y habíamos quedado específicamente hasta este ejercicio que está resuelto. Vamos a continuar. Este ejercicio ya lo hicimos, ya aparece 2 veces para que lo hicieran ustedes, pero ya lo hicimos, ¿cierto? Cuando vimos cada uno de las áreas y volúmenes de los cuerpos. Este ejercicio ya fue hecho, por lo tanto, no es necesario volver a hacerlo. Sí, ustedes, obviamente, porque era para que ustedes lo volvieran a repasar. Me imagino, este también lo hicimos, este igual, ese igual, el de la esfera también, ¿ya? Este igual lo hicimos, este igual, y también lo hicimos. Vamos con este ejercicio que tiene que ver con las aplicaciones del tema del uso, ¿cierto?, de la esfera, de área y volumen. El ejercicio dice lo siguiente. La figura 5 muestra una caja rectangular de volumen 128 centímetros cúbicos que contiene bombones en forma de esfera. ¿Cuál es el área de estos bombones? Como me preguntan por el área de los bombones, lo primero que tendría que hacer es calcular el radio de la esfera. ¿Cómo yo podría calcular el área de la esfera si solamente me dan el volumen de la caja? ¿A quién se le ocurre? ¿Aló? Profesor, disculpe, Dígame. ¿me puede repetir la pregunta? ¿No la Ah, ve? sí, sí. Dice, la figura 5 muestra una caja rectangular de volumen 128 centímetros cúbicos que contiene bombones en forma de esfera. ¿Cuál es el área de estos bombones? Nosotros sabemos que el área de una esfera, ¿cuál era el área de la esfera? 4pi por r cuadrado. Correcto. Por lo tanto, para calcular el área de la esfera, que es el bombón, necesito el radio. Pero por datos solamente me dan el volumen de la caja. Entonces, ¿cómo a partir del volumen de la caja yo podría encontrar el radio de la esfera? El volumen de una caja es largo por ancho por alto. Si analizamos el tema de los bombones que caben exactamente dentro de la caja, podríamos considerar que el radio sería R. ¿Cuál sería el largo en términos del radio? ¿4R? 4R. Muy bien, Joaquín. ¿Cuál sería el ancho? 2R. ¿Y el alto? 2R también. Entonces el volumen sería 4R por 2R por 2R, igual a los 128 que me da. 4 por 2, 8 por 2, 16 R cubo, igual a 128. ¿Cuánto da 128 dividido en 16? 8. 8. Y para eliminar el cubo se aplica la raíz cúbica. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Por lo tanto, en la fórmula del área, que era 4pi r cuadrado, reemplazo el radio por 2. Eso me da 16pi. Pero no está la respuesta 16. ¿Por qué?
¿Qué ¿Por qué faltaría? por 2? Por 2. Porque son, cierto, 2 bombones. Y eso me da 32 pi. Y listo el ejercicio. Vamos entonces con el siguiente. Dice, si el contenido de un cilindro recto con un volumen de 175 pi centímetros cúbicos se vacía en un cono recto de base circular de radio y altura igual a las del cilindro, entonces, ¿cuál es la cantidad de líquido que no se alcanza a traspasar? ¿Cuál era el volumen del cilindro? ¿Cuál es el volumen del cilindro? Pi por R al cuadrado por H. Pi por R cuadrado, ¿seguro? Ya, pi por R cuadrado por H. ¿Y el volumen del cono? ¿Y el volumen del cono? Pi por R al cuadrado por H partido en 3. Ahí tenemos, ¿cierto?, los datos, que es el volumen del cilindro y el volumen del cono. Se supone que lo que está en el cilindro lo vamos a meter al cubo. Entonces, la pregunta es, ¿qué parte del líquido no se alcanza a pasar? ¿Cómo lo podría hacer? Sumar. ¿No? Primero, el volumen del cilindro me lo dan. Lo voy a reemplazar aquí. El volumen del cilindro me lo dan que es 175. Si uno analiza lo que está arriba del cono, en la parte de arriba, es el volumen del cilindro. Por lo tanto, tengo que el volumen del cilindro es 175 y el volumen del cono es 175 pi partido por 3. ¿Cómo respondo entonces mi pregunta? ¿Cómo calculo la cantidad del líquido que no se alcanza a traspasar? Restando. Restando. Muy bien. ¿Cierto? Es decir, a 175 pi le voy a restar 175 pi partido en 3. ¿Cuánto me daría el resultado de eso? $350 partido en 3. ¿Y el pi? Sí. Ahí sí. Por lo tanto, ese vendría siendo la respuesta del ejercicio. No se olviden, jóvenes, que el día viernes va a estar subida la cuarta prueba. ¿Ya? Entra todo hasta lo que veamos el día miércoles, que es el teorema de Euclides que vamos a ver. Veamos este otro ejercicio. En la figura 8, el volumen de la pirámide es 20 a² centímetros cúbicos. Y el perímetro de su base es 8a. ¿Cuál es la longitud de la altura de dicha pirámide? ¿Cómo se calculaba el volumen de una pirámide? Base por 1/3 altura cuadrado partido en por 3. Área basal por altura dividido en 3, ¿cierto? Área basal, Ah, perdón, altura partido en 3. Me dan el volumen, que es 20 a² partido en 3. Necesito calcular el área basal, pero me dan el perímetro. No olvidar que la base es un cuadrado y me dan que el perímetro de eso es 8a. Si el perímetro del cuadrado es 8a, ¿cuánto me diría cada lado?
2A. Muy bien. ¿Y cómo se calcula el área de un cuadrado? Se multiplican sus lados. ¿Ya? ¿Quedaría? 4A cuadrado. Área basal, que sería 4a cuadrado, por altura, dividido en 3. Entonces, ahí relacioné y tengo solamente el h como incógnita. Al resolver esto, ¿qué pasaría con los 3? Se eliminarían. ¿Qué pasaría con los a cuadrado? Se eliminarían. Me quedaría 20 igual a 4h. Y por último, el 4 que está multiplicando pasa. Dividiendo. Queda 5 igual a h. Correcto. Y la altura me daría 5, ¿cierto? No se olvide que estos ejercicios tendrían que estar avanzados, en eso habíamos quedado. Veamos este otro. Al sumergir completamente un cubo en un tubo cilíndrico de 3 centímetros de radio, el nivel del agua sube 3 centímetros. Entonces la arista del cubo sumergido mide. Para eso, tenemos que calcular primero el volumen del cubo. ¿Cómo yo calcularía el volumen del cubo? Primero, si comienzo a analizar los datos que me dan, al meter el cubo adentro, el agua sube 3 centímetros. Eso dice. Y el radio del cilindro también es 3 centímetros. Por lo tanto, el volumen del cubo va a ser equivalente al volumen de ese mini cilindro que estaríamos formando. Entonces, el volumen del cilindro, que yo acabo de marcar con verde, era igual a pi por el radio al cuadrado por altura, es decir, el volumen del cilindro que yo acabo de marcar con verde sería igual a 27 pi. ¿Ya? 27 pi. Ahora, el pi dijo que lo consideráramos como 3. Entonces sería 27 por 3, 81. Ahí estaría el volumen del cilindro, que sería lo mismo que el volumen del cubo, ¿cierto? Por lo tanto, tengo un cubo cuyo volumen es 81 centímetros cúbicos. ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo por fórmula? La arista al cubo. Ya, es decir, la arista elevado a 3 es 81. Aplico la raíz cúbica. El 81 se puede descomponer como 27 por 3. La raíz cúbica de 27 es 3, raíz cúbica de 3, ¿ya? Por lo tanto, alternativa letra C. Es decir, la arista sería 3 raíz cúbica de 3. Consultas. Profesor, ¿lo puede volver a explicar, por favor? Ok, lo explicamos de nuevo. Borremos todo. Primero, si yo comienzo a leer el ejercicio, esperemos un chiquitito que está preguntando algo por acá. No, Javiera, cuando me envíen la presentación, los repetidos no lo hacen, ¿ya? Es solo para que sirviera como para practicar, nada más. Y no solamente estén copiando lo que yo hago acá adelante. Ahora sí, disculpe, Samir. No, Benjamín. ¿Ya? Primero, me dicen lo siguiente. Al sumergir el cubo en un cilindro de 3 centímetros de radio, eso mide 3,
el nivel del agua sube 3 centímetros, es decir, el nivel del agua que estaba allá abajito, ahora sube hasta aquí. Entonces, si yo me doy cuenta, lo que se formó acá es un mini cilindro. Por lo tanto, el volumen del cubo va a ser igual al volumen de ese cilindro. Entonces, el volumen del cilindro era igual a pi, que vale 3, por el radio al cuadrado por altura. Eso me daría que el volumen del cilindro es 81. Como dijimos que el volumen del cubo era igual al volumen del cilindro, sería que el volumen del cubo es igual a 81. Ahora, la fórmula del volumen del cubo es la arista elevado a 3. Para eliminar el cubo, se aplica la raíz cúbica. Como el 81 no tiene raíz cúbica exacta, significa que hay que descomponer. Al descomponer el 81, lo puedo descomponer como 27 por 3. ¿Por qué 27? Porque el 27 sí tiene raíz cúbica exacta, que es 3. Y el otro 3 queda dentro de la raíz. Y así calculo la arista, que es lo que me estaban pidiendo calcular. Gracias, profe. Veamos este otro. La figura 12 muestra una pirámide de base cuadrada de lado 6 centímetros y volumen 12 raíz de 3 centímetros cúbicos. Entonces el valor de su apotema es, ya, primero, me dan la medida de la base, ¿cierto? Que es 6 centímetros. Y me dan el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de una pirámide? Área basal por altura partido en 3. Me dan el volumen. Área basal, como es un cuadrado, 6 por 6, 36. Por altura, dividido en 3. Ya. El 3 pasa multiplicando. El 36 pasa dividiendo. Los 36 se simplifican y tengo que la altura sería entonces raíz de 3. Es decir, tendría que la altura es raíz de 3. ¿Y cuánto me diría este pedacito de ahí hasta ahí? 3. 3. La pregunta es por el apotema, ¿cierto? ¿Cómo calculo el apotema, que sería esto? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Voy a cambiar, voy a poner X mejor, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la raíz de 3 al cuadrado? 3. ¿Cuánto O sea, es 3 perdón, al 9, cuadrado? 9, 9, 9. 9 más 3. 12. Para eliminar el cuadrado, aplico la raíz. La raíz de 12, ¿cómo se puede descomponer? Como 2 raíz de 3. 4 por 3 y eso es 2 raíz de 3. Ya, 4 por 3 y eso es 2 raíz de 3. Correcto. Entonces 2 raíz de 3 valdría el apotema. Y listo el ejercicio. Veamos este otro. En la figura 13 se tiene un prisma recto cuya base es un hexágono regular de lado L y altura 4L. ¿Cuál es el volumen del prisma? Volumen de un prisma, partamos por ahí. ¿A qué era igual el volumen del prisma? Área basal
por altura. No, área basal por altura no, nada más. Área basal por altura. Es el volumen de un prisma. Área basal por altura. Tengo la altura, pero no tengo el área basal, sino que tengo un hexágono cuyo lado mide L. ¿Cómo calculo el área de un hexágono cuyo lado mide L? ¿Cómo se calcularía el área del hexágono cuyo lado mide L? Como si fuese un triángulo. ¿Ya? ¿Cómo quedaría entonces? Yo, la otra vez, le expliqué lo siguiente. Todos los polígonos regulares lo podemos separar en triángulos. Y lo bueno del hexágono es que al separarlo en triángulo, los triángulos que se forman, ¿qué tipo de triángulos son? Equiláteros. Equiláteros. Entonces, solamente nos vamos a concentrar en un triangulito, que es un triángulo equilátero. Para calcular el área del triángulo, yo necesito la altura. ¿Cómo calculo la altura de un triángulo equilátero? ¿Cuánto medirá este pedacito que voy a marcar con rojo? L medios. Y apliquemos el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Quedaría x cuadrado más L cuadrado partido en 4 igual a L cuadrado. Quedaría 4x cuadrado más L cuadrado igual a 4L cuadrado. Quedaría 4x cuadrado igual a 3L cuadrado. Quedaría x cuadrado igual a 3 cuartos L cuadrado. Y si aplico raíz, quedaría L raíz de 3 partido en 2. Por lo tanto, ahí encontré la altura. La altura sería L raíz de 3 partido en 2. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura dividido en 2. Ya, base L por altura partido en 2. Eso me quedaría L cuadrado raíz de 3 partido en 4. Ese es el área del triángulo. Ahora, ¿cuántos triángulos hay? 6. 4, 5, 6. O sea, 6L cuadrado raíz de 3 partido en 4. Que si lo simplifico me da 3L cuadrado raíz de 3 partido en 2. Entonces, área basal por altura. Simplifico. Me queda 2 por 3, 6, L al cubo raíz de 3. O sea, 6L al cubo raíz de 3. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, Profesor, dígame. ¿puede explicar de dónde sacó los 4 cuando sacó el en base al tema de Pitágoras? Ya. Borremos todo y lo aplicamos de nuevo, ¿le parece? Partamos entonces por la fórmula del volumen de un prisma. El volumen del prisma siempre va a ser el área basal por altura.
Ahora, yo necesito el área basal. Entonces me voy a concentrar en el hexágono. ¿Ya? Un hexágono regular. Un hexágono regular o todo polígono se puede separar en triangulitos. Por lo tanto, nos vamos a concentrar simplemente en ese triangulito, en el triangulito que yo le puse 1. Sabemos que el lado de este triangulito es L. Y como es un hexágono regular, todos los triángulos son triángulos equiláteros. Entonces, me voy a dedicar al área de este triangulito. Para calcular el área de un triángulo, yo necesito la altura. La altura cae justo en la mitad. Por lo tanto, significa que este pedacito vale L medio. Y este otro para mí va a ser X, que es el que yo quiero buscar, que es la altura. Ocupo el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Resuelvo, ¿cierto? Primero la potencia. ¿Cuánto me queda L medio al cuadrado? L cuartos. L cuadrado partido en 4, ¿cierto? Es una ecuación. Por lo tanto, puedo sacar mínimo común. ¿Cuál es el mínimo común? 4. 4. Entonces, el 1 en el 4, ¿cuántas veces cabe? 4. Y 4 por x cuadrado, 4x cuadrado. El 4 en el 4, ¿cuántas veces cabe? 1. Me quedaría entonces L cuadrado. El 1 en el 4, ¿cuántas veces cabe? 4. Y me quedaría 4L cuadrado. El L cuadrado pasa restando al otro lado. Y si a 4 yo le quito 1, me quedaría 3L cuadrado. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Y aplico la raíz. El L cuadrado tiene raíz exacta, que sería L. El 4 tiene raíz cuadrada exacta, que es 2. Y el 3 quedaría dentro de la raíz. Tengo la altura. Entonces, el área del triángulo sería base por altura partido en 2. Si resuelvo eso, me queda L cuadrado raíz de 3 partido en 4. Porque este 2 que voy a marcar de verde, ese 2 se multiplica con ese 2, por eso queda partido en 4. Teniendo entonces el área de un triángulo, lo multiplico por 6, porque tiene 6 triangulitos el hexágono. Sería 6 L cuadrado raíz de 3 partido en 4, que simplificado por 2 me da 3L cuadrado raíz de 3 partido en 2. Y el volumen, dijimos que era área basal, que la acabamos de calcular, por altura. Entonces ahí puedo simplificar. 3 por 2, 6. L cuadrado por L, L cubo, raíz de 3. Y por eso que la alternativa era la letra A. ¿Ya? Este es un ejercicio que complementa muchas cosas desde sexto básico en adelante, cuando ustedes aprendieron a calcular el área de los hexágonos, ¿cierto? El área del triángulo, y así calcular el área de los hexágonos, y así utilizar, ¿cierto?, para llegar a lo que es el volumen de este prisma. Veamos este otro ejercicio. Dice, ¿cuál es el volumen del cuerpo que se genera al rotar el triángulo achurado de la figura en torno a la recta L? Lo que yo voy a hacer es hacer la otra parte de la figura. Voy a intentar que me quede lo mejor posible.
Ahí. Y me piden calcular el volumen. ¿Cómo yo podría calcular el volumen? ¿Qué quedaría? Calculando las dos, calculando los dos volúmenes y restándolos. Correcto. Es decir, primero voy a calcular el volumen del cilindro, que es pi, por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 4. Al cuadrado por altura. Eso me quedaría que el volumen del cilindro es igual a... ¿Cuánto me daría eso? $96. ¿Correcto? Y ahora calculo el volumen del cono. Es pi. Por el radio, ¿cuánto vale el radio del cono? ¿4? 4. La altura, 6. pero partido en 3. O sea, el volumen del cono sería 96 pi, pero partido en 3. ¿Cuánto es 96 dividido en 3? $32. Y ahora lo resto. A 96 pi le resto 32 pi. ¿Cuánto es 96 pi menos 32 pi? 64 pi. ¿60 ahí? 64 pi. Por lo tanto, acá no estaría la respuesta, ¿ya? Sería 64 pi. La respuesta sería, ¿cierto? 64 pi. Por lo Profe tanto, dice que considere pi igual a 3. Ah, perdón. Gracias, no me había dado cuenta. Y pi vale 3. Entonces, 64 por 3. 192. Entonces, sí está la respuesta, ¿ya? Eso pasó por no leer la última parte, ¿ven? 192 centímetros cúbicos. ¿Alguna consulta? Entonces se dieron cuenta que primero era ver cómo quedaba el cuerpo en el dibujo, y con el dibujo es mucho más fácil darse cuenta qué tendría que haber calculado. Veamos este otro. En la figura, al cilindro de radio 10 centímetros y de largo 30, se le ha hecho un orificio en el centro del cilindro con un diámetro de 18 centímetros en toda su extensión. ¿Cuál es el volumen del cuerpo cilíndrico resultante? Tengo que el largo es 30 centímetros. Tengo que el radio del cilindro grande es 10. ¿Cómo yo calcularía entonces el volumen del cilindro que resulta una vez hecho el orificio? Restar los dos volúmenes. Correcto. Entonces, voy a calcular el volumen del cilindro grande. ¿Cómo se calculaba el volumen del cilindro? Era pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio del cilindro grande? 10. Sí. Pi por el radio al cuadrado por altura, que sería 30. ¿Cuánto me quedaría eso? ¿3000 pi? Ok. Ahora vamos a calcular el volumen del cilindro chiquitito, que sería pi. ¿Cuánto vale el radio del cilindro chiquitito? 5.
No, 9. 9. Porque dice aquí claramente un diámetro de 18 centímetros. Como el diámetro de este mide 18, el radio mide 9. Y obviamente la altura es la misma. ¿Cuánto me daría entonces 9 al cuadrado por 30? 2430 pi. 2000. 430. Ya. 2430 pi. Y ahora, ¿qué tendría que hacer? ¿Restarlo? Restarlo. Es decir, al 3000 pi le resto los 2430 pi. ¿Cuánto me da? 570 pi. 570 pi. Y listo el ejercicio. Veamos este otro. En la figura 20 se muestra un cuarto de circunferencia y un triángulo rectángulo isósceles, que se hace girar indefinidamente en torno al eje Y. Entonces el volumen del cuerpo es. Primero, vamos a construir el cuerpo. Déjenme ver si... Es más o menos, ahora no me va a quedar perfecto, pero es lo que hay. Ya, más o menos así. Sabemos que está hecho, ¿cierto?, por un triángulo y un cuarto de círculo, lo que uno ve más o menos. Entonces, el triángulo es un triángulo rectángulo isósceles. Significa que este vale 4 y este también, espérenme, ¿por qué se pone esto así? Y ese también vale 4. ¿Ya? Espérenme, no sé por qué se puso tan feo el... Entonces, ¿cómo calcularía el volumen de este cuerpo? ¿A quién se le ocurre cómo calcular el volumen de ese cuerpo? ¿Por qué elementos estaría formado este cuerpo? La Un mitad de cono y un una semicírculo. esfera y un cono. Ya. Entonces vamos a calcular el volumen del cono. ¿Cómo se calcula el volumen del cono? Pi por el radio al cuadrado por h partido en 2 o eran 3, no me acuerdo. En 3. ¿Ya? En 3. Entonces el radio vale 4, la altura vale 4. ¿Cuánto me daría eso? ¿64 pi partido en 3? Correcto. Ahora vamos a calcular el volumen de la semiesfera. ¿Cuál es el volumen de la esfera? 4 tercios pi radio al cubo. ¿Ya? 4 tercios por pi por el radio, que es 4 al cubo. Pero partido 3, o sea, en 2. en 2, porque estamos hablando de la semiesfera. ¿Cuánto me quedaría eso?
¿Cuánto quedaría eso? $256pi partido en 6. ¿Ya? Y eso habría que sumarlos, es decir, 256pi partido en 6 más 64 tercios pi. ¿Cuánto Profesor, me daría el mínimo común? profesor, Dígame. ¿por qué 6? Ah, porque el 3 de abajo se multiplica por el 2 de abajo. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Que me salté paso al resolver eso. Mínimo común 6, quedaría 256pi más. El 3 en el 6 cabe 2 veces por 64. 64 por 2. 128. Sumemos. ¿Cuánto es 256 más 128? 384. Simplifiquemos. Da 64. Listo el ejercicio. ¿Ya? Ahí estaría listo el ejercicio. Profesor, Dígame. ¿por qué 128? Porque recuerde que uno dice el 3 en el 6. Estamos sacando mínimo común. El 3 en el 6, ¿cuántas veces cabe? Ya, profe, ya no había entendido. ¿Ya? Pero es por eso. Vamos por uno más. Veamos este otro. En la figura 1 se representa la mitad de un anillo circular. Determine el volumen generado al girar este anillo en torno al eje indicado. Todos vimos lo que era un anillo el año pasado, ¿eh? Así que creo que no es necesario volver a repetirlo. Vamos a hacerlo girar. Ahí. Obviamente, todo esto estaría cierto achurado. Y el cuerpo que se formaría, déjeme ver si lo puedo hacer un poquito mejor. Sería algo así. ¿Ya? Se generaría más o menos un cuerpo de esa forma. Profesor, se lo ¿Ah? escucha medio cortado. ¿A quién? ¿Me escucha el resto? ¿Aló? Sí, Sí, yo sí lo lo escucho. escucho. Ya es que no puede ser mi internet o puede ser el internet de ella. Ya, entonces, si se escucha cortado, puede ser que sea el internet de ella. Ya. Entonces, si se dan cuenta, es como que fuera una esfera, pero una esfera hueca en el medio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos calcular el volumen de eso? ¿Cómo podríamos calcular? Restando los volúmenes de las dos esferas, o sea, de la grande y de Correcto. la chica. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el volumen de la esfera grande, que era 4 tercios pi por el radio. ¿Cuál es el radio de la esfera grande? 4. 4 al cubo. Ya. ¿Cuánto me daría eso? Me daría eso, ¿cierto? Y el volumen de la esfera chica. 4 tercios pi. ¿Cuánto vale el radio de la esfera chica? 2. ¿Cuánto es eso? 32 pi partido en 3. Correcto. Y ahora simplemente habría que restar. Ya, ¿cuánto me daría eso? 224 pi partido en 3. Y listo el ejercicio. 224 pi dividido en 3. ¿Alguna consulta?
¿Cómo estamos? Profesor, Dígame. ¿podría volver a explicarlos que justo se me fue el internet? Ok. Borramos entonces. Primero, si nos damos cuenta de algo, que al dibujar la otra parte, lo que tendríamos ahí sería una esfera, pero una esfera que es hueca por medio, por el medio. Entonces, lo que dijeron era que para calcular el volumen, habría que calcular el volumen de las dos esferas, el de la esfera grande y el de la esfera chiquitita. Entonces, vamos a calcular el volumen de la esfera grande. ¿Ya? El volumen de la esfera grande es 4/3 pi por el radio. El radio de la esfera grande sería 4 al cubo. Eso me da 256 pi partido en 3. Ahora vamos a calcular el volumen de la esfera chica, que sería 4/3 pi, pero el radio de la esfera chica sería 2. Entonces quedaría por el radio al cubo. Y eso me da 32 pi tercios. Y ahora es simplemente restar al volumen de la esfera grande. Le resto el hueco que le hice, que es la esfera chiquitita. Y eso me daba 224 pi partido en 3. Y eso vendría siendo, ¿cierto?, lo que es el volumen del cuerpo que se genera. Bueno, el resto de ejercicio queda para ustedes. El día miércoles vamos a ver el teorema de Euclides. Ya el resto de ejercicio para que ustedes lo hagan. Cualquier consulta me la pueden hacer por interno. Los contenidos a evaluar en la prueba están en planes, ¿cierto? Bueno, entra todo, pero obviamente más cargado, ¿cierto?, para lo que es función cuadrática, cambio porcentual, ¿cierto?, función inversa, los cuerpos. Y el teorema de Euclides que vamos a ver el día miércoles. La prueba va a estar subida el viernes en la noche, cosa que así tengan toda la semana, bueno. ¿Este viernes? Este viernes, ¿ya? Ya. Este viernes comienza la prueba de matemática y tienen plazo hasta el día 20, hasta el viernes 20 para entregarla, ¿ya? Los jóvenes que me deben la prueba, estoy esperando que se comuniquen conmigo. Yo no puedo seguir esperando a gente, ¿cierto?, a ver si es que se va a comunicar conmigo. Si ustedes son los que deben la prueba. Son ustedes los que tienen que decir, profesor, ¿sabe qué? Yo le debo la prueba, ¿cuándo se la tengo que dar? Para los que faltan, porque hay algunos que no. Y los que no han enviado la guía, que es la mayoría, son súper pocos los que van al día, ¿cierto?, con la guía. Muy, muy poquitos. Que son los ejercicios que generalmente hacemos en clase, ni siquiera es guía. Son los ejercicios que vamos viendo en clase, ¿cierto? Y que van trabajando la presentación con harto ejercicio. ¿Por qué no he querido mandar guías, cierto? Porque hacemos los ejercicios en clase, no tenemos tanto tiempo y tampoco los voy a saturar. Por eso es que los ejercicios que hacemos en las presentaciones son los que obviamente son como guía. Vamos a quedar hasta aquí, no se retiren, para poder tomar asistencia. Espérenme.